En el día de hoy vengo a hablarles de la deshidratación de alcoholes para la formación de alquenos. Entonces, la deshidratación de alcoholes es un proceso mediante el cual yo tengo un alcohol el cual lo trato con ácido sulfúrico y calor para que me forme un alqueno. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que vamos a tener tres tipos de carbocatión: carbocatión primario, carbocatión secundario y carbocatión terciario. Debido a esto es que las reacciones se van a dar de una manera rápida o lenta. En un video anterior yo expliqué la estabilidad de carbocationes y la estabilidad de radicales libres. Por lo tanto, cuando se habla de carbocatión primario en la deshidratación de alcoholes, se dice que se da en dos etapas porque es una reacción lenta y muy inestable. Ya veremos por qué. Cuando se habla de carbocatión secundarios y terciario, significa que es una reacción rápida. Carbocatión primario es una reacción lenta, se da en dos etapas y cuando tenemos carbocatión secundaria y carbocatión terciario, la reacción es rápida y se da en tres etapas. En el día de hoy voy a traerle tres ejemplos: una con carbocatión primaria, otra con carbocatión secundaria y otro con carbocatión terciaria. Entonces, si yo tengo CH3, CH2, OH, ¿qué va a suceder en el mecanismo de reacción? Que cuando está en un medio ácido, este oxígeno es lo suficientemente negativo para arrancarle este hidrógeno al ion hidrógeno. Por lo tanto, este doble enlace pasa al oxígeno y se nos va a formar un alcohol protonado, donde el oxígeno, al tener tres enlaces, va a tener una carga parcial positiva y se nos va a formar el producto inorgánico, que es agua, que en este caso no lo vamos a poner. Esto se da en una primera etapa. Para el caso de la segunda etapa, y como dije anteriormente, el alcohol primario solamente tiene dos etapas, vamos a verlo de la siguiente manera. Si yo tengo CH3, CH2, OH2, ¿qué va a suceder? Cuando esta reacción se está dando, esta agua se va a debilitar. Por lo tanto, este enlace se va a volver tan débil e inestable que estos electrones van a ir hacia el oxígeno. Pero como es un carbocatión primario, lo que va a suceder al mismo tiempo es que en el medio hay un agua. Esta agua lo que va a hacer es, al tener el oxígeno una carga parcialmente negativa, va a robarle un hidrógeno al carbono vecino de donde va a salir el agua. Como el agua sale en este carbono, el carbono vecino para nuestro caso sería nomás este. Por lo tanto, se dice la teoría de la química orgánica
que se da en dos etapas porque no va a haber formación del carbocatión. Es una reacción muy lenta. Por lo tanto, acá se nos va a formar el eteno, o más conocido como el compuesto de la maduración. Pero si en vez de tener un carbocatión primario tenemos un secundario, ahí sí tenemos que tener en cuenta que se va a dar en tres etapas. Por ejemplo, si yo tengo el 2-propanol, entonces al estar presente el ion hidronio, este oxígeno va a tener una carga parcial negativa, por lo tanto se va a ir por este hidrógeno y el par electrónico va a quedar en el agua y se nos va a formar el alcohol protonado y el producto inorgánico, que en este caso sería el agua. En una segunda etapa, lo que va a suceder es que, al igual que en el carbocatión primario, y aunque no se da la formación, este enlace se vuelve tan débil, y como el oxígeno tiene una carga parcial negativa, esta agua va a salir debido a que el carbono va a donar sus electrones al oxígeno por ser más electronegativo, y por lo tanto se va a formar el carbocatión secundario. Luego de esto, en una tercera etapa, como en el medio hay mucha agua, un agua totalmente con una carga parcial negativa sobre el oxígeno, se va a llevar este hidrógeno, y lo mismo que pasó para el caso anterior, este par electrónico del hidrógeno lo va a donar a este enlace sencillo para formar el doble enlace del alqueno. Como pueden ver, es un proceso que se da en tres etapas. La primera, que es la protonación del alcohol. La segunda, formación del carbocatión secundario. Y la tercera, la formación del alqueno. Pero ¿qué sucede si tenemos un carbocatión terciario? Cuando tenemos un carbocatión terciario como el terbutanol, en la primera etapa, al igual que en los dos ejemplos anteriores, este oxígeno, al ser parcialmente negativo, va a robarse uno de los hidrógenos presentes en el ion hidrógeno. Si él llega, se roba el hidrógeno, esa carga queda para el agua y se forma el alcohol protonado. En una segunda etapa, ese alcohol protonado se vuelve muy inestable debido a que la carga de esa agua se va a volver tan negativa que va a preferir salir de ahí debido a que es un buen grupo saliente, y por lo tanto este par electrónico que hay compartido entre el oxígeno y el carbono va a quedar para esta agua y se va a dar la formación del carbocatión terciario.
¿Qué sucede en una tercera etapa? En una tercera etapa, lo que sucede es que al haber agua en el medio, uno de los hidrógenos del carbono vecino va a ser robado por un agua parcialmente negativa. Por lo tanto, este par electrónico tiene y forma el doble enlace con este par electrónico de un enlace sencillo, por lo cual se nos va a formar nuestro respectivo alqueno. Pero se preguntarán, ¿cuál de todos los ejemplos que hemos visto en el día de hoy se da en mayor proporción? ¿O cuál de estos ejemplos se va a dar de una manera más rápida? Entonces, cuando ustedes tengan unos ejercicios de este tipo, ustedes van a decir lo siguiente. Para el caso del eteno, diremos que va a ser la reacción más lenta por ser un carbocatión primario. Pero ¿qué va a suceder con el 2-propeno? Cuando nosotros tenemos el 2-propeno, diremos que es una reacción más o menos rápida. Pero en el caso de la formación del alqueno a partir del terbutanol, diremos que todas las reacciones que vimos y los ejemplos que hemos visto es la reacción más rápida. Adicional a esto, pasa algo muy particular en la química orgánica. Muchos experimentos demostraron que hay veces daban unos productos realmente indeseables. ¿A qué se debe este fenómeno? Este fenómeno se debe a que en los alcoholes hay un fenómeno que se conoce como transposición. ¿Cómo así que transposición? Lo que pasa es que si nosotros tenemos un carbocatión primario cuando se va a dar la formación del carbocatión, ya sea o un grupo metilo o un grupo hidrógeno, se va a transferir para cubrir ese espacio y formar un carbocatión más estable. Es decir, por ejemplo, yo tengo este compuesto. Si nosotros lo vamos a poner a reaccionar con calor y con ácido sulfúrico, lo que va a suceder es que se va a formar este carbocatión. Pero como esto es un carbocatión muy inestable, ¿qué va a suceder? Este hidrógeno que hay acá se va a transferir a este grupo CH2 para formar un carbocatión terciario mucho más estable. Pero también puede suceder que este grupo metilo se transfiera
para formar un carbocatión secundario. Realmente todo esto pasa en esa reacción, pero en mayor proporción se va a dar la transposición que nos va a dar un carbocatión más estable, que para nuestro caso sería el carbocatión terciario. En mínima proporción estaría este producto, y en una mucho más pequeña estaría la formación de un alqueno que se forme a partir de un carbocatión primario, como en este caso. Por lo tanto, ¿cómo se da la repartición? El mayoritario de los productos para nuestra reacción sería el alqueno que se forme a partir de un carbocatión terciario. Le sigue el que se forme a partir de un carbocatión secundario. Y por último, en muy mínima proporción, va a estar el carbocatión primario y su respectivo alqueno. Espero que este tutorial les haya servido a aclarar muchas dudas acerca de la deshidratación de alcoholes para la formación de alquenos. Muchas gracias.